R. Bueno, ya. Ya está grabando. Ahora sí, perdón, ¿eh? No, Perdón. no, no. Listo. Perdón por interrumpirla, pero... No, qué bueno que me dijiste, porque yo no, como no acostumbro a esto, pues no lo sabía. Bueno, eh, aparece este descubrimiento, ¿no? De Ramón y Cajal y habla de la estructura de la neurona. La neurona va a salir aquí en muchas ocasiones. Vamos a estar hablando de ella porque el cerebro es una masa de 1.400 gramos aproximadamente. Es un órgano que no es el más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos otros órganos mucho más grandes. Incluso en las especies animales, pues hay especies animales que tienen cerebros mucho más grandes que el nuestro, como por ejemplo los delfines, las ballenas, etcétera. Tienen cerebros mucho más grandes, pero aquí la cuestión está en que no tienen la misma cantidad de neuronas, ¿ok? Una de las cosas interesantes que se dice es que, por ejemplo, del neandertal para acá, el cerebro no ha cambiado mucho. Y se dice que si al neandertal le hubieran dicho utiliza Zoom, él hubiera podido utilizar Zoom, ¿no? Hubiera podido utilizar la tecnología porque su cerebro es prácticamente igual al nuestro. La diferencia entre el cerebro del neandertal y nosotros está dado en términos de conexiones neuronales. Entonces, la memoria y todo lo que es la famosa inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, y que alguien me decía, creo que era Manuel, los otros días que hablaba del cerebro de Einstein, la diferencia entre el cerebro de Einstein y el mío es que él tenía muchísimas más conexiones neuronales que las que puedo tener yo, ¿no? Y lo que se sabe es que nosotros no tenemos toda la capacidad, o sea, no explotamos toda la capacidad que tiene el cerebro para hacer conexiones neuronales. Entonces, bueno, esto que ustedes ven aquí, que es la estructura de la neurona, todos tenemos las neuronas. Todas las neuronas, bueno, pues tienen este núcleo que aparece aquí, el núcleo, el soma, el cuerpo celular, y Doctora, dígame. perdóneme, doctora, que le interrumpa. Había Sí. levantado la mano, pero creo que no se No te vi, perdón. No, no hay problema. Muchas gracias, más bien. Una pregunta a propósito del gráfico y de lo que nos está explicando. Sí. Eh, y que es una duda digamos, personalmente siempre he tenido. Ajá. Hay inmensa literatura y muchos escritos respecto a temas de eh, cosas como cómo desarrollar la memoria, cómo desarrollar las habilidades de tal o cual cosa en el cerebro humano. Qué sé yo, ahora últimamente con el desarrollo de la tecnología hay una infinidad de aplicaciones en el celular, en la computadora y demás para desarrollar ciertas habilidades, que el lenguaje, que el tema gráfico, que el tema de la comunicación, que el tema de la expresión oral, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, eh, quisiera que usted nos comparta este conocimiento, es decir, esto es posible a la luz de que o es simplemente una cuestión de que una persona nace con ciertas conexiones neuronales y otra persona nace con otro número de conexiones neuronales y eso finalmente determina el que unos somos más o menos capaces para determinadas funciones y actividades, o si es posible a lo largo de la vida del ser humano ir desarrollando o ir haciendo estas conexiones neuronales, o estoy completamente equivocado en mi apreciación. Pregunto esto porque, claro, como comento, y usted seguramente lo debió haber visto, hay una gran cantidad de cosas. Dice, no recuerdas las cosas. Bueno, tienes que hacer estos ejercicios de no sé qué cosa y entonces ahora vas a poder recordar mejor o poder estudiar tal cosa de mejor manera. Entonces, y hay personas que dicen, no, lo que pasa es que tu IQ o tu coeficiente intelectual no te da para no sé qué.
y yo soy bueno para las matemáticas, pues soy malísimo para el lenguaje o viceversa, y cosas de esas. Entonces, digamos, siempre he tenido toda esta serie de dudas porque hay mucho al respecto, ¿no? Inclusive, y lo digo con risa a veces porque hay personas que dices, no, lo que pasa es que estás moviendo mucho la pierna, entonces estás matando unas neuronas ahí que ya se mueren y ya nunca más tienes y ahora vas a terminar con Alzheimer cuando seas viejo y cosas de esas, ¿no? No. Entonces, por eso hago la pregunta general, un poco para, y perdónenme la expresión, salir de la ignorancia respecto a todos estos temas que culturalmente se hablan mucho. Sí, no te preocupes. Mira, uno, el cerebro es el gran desconocido. El cerebro es el órgano más complejo y más desconocido en la historia del universo, ¿ok? Yo les decía, por ejemplo, en la clase pasada a ustedes, el hombre ha llegado a la luna, ¿no? Mandaron el cohete este bien interesante que fuimos y sin embargo, enfermedades que son típicas del cerebro, como es la esquizofrenia o como es el Alzheimer, no se sabe y no tienen cura, o sea, hasta ahora no tienen cura. ¿Por qué? Porque este señor que pesa 1.400 gramos, no es el órgano más grande que tenemos, que es un órgano chico en nuestro cuerpo, es tan, pero tan complejo que aún hoy en día la ciencia no ha logrado totalmente descifrar. Ahora, todo esto te estoy hablando para ir respondiéndote a tu pregunta. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, ¿ok? Estamos dentro del vientre materno, se va formando el tubo neural y desde ese momento, ¿no? Lo que es la médula espinal y todo lo que tiene que ver hasta que se va formando el cerebro, allá adentro hay conexiones neuronales, se van haciendo conexiones neuronales. Entonces, nosotros nacemos con un grupo de conexiones neuronales. Tan es así que cuando todos los niños nacen, pues les hacen a todos la prueba esta que ustedes conocen que se llama el APGAR, que es para ver los reflejos. Entonces al niño le ponen una lucecita y ver si la pupila se dilata o no. Si la pupila se dilata, quiere decir que hay un reflejo y el reflejo es una conexión neuronal. Si al bebé le ponen, lo agarran por aquí, acaba de nacer por debajo de los brazos y lo ponen en una mesa, el niño hace por caminar, porque significa que hay conexiones neuronales. Entonces, sí existen conexiones neuronales, son lo que se conoce como los reflejos involuntarios, porque aprendemos a bostezar, nadie nos enseña a bostezar, nadie nos enseña a estornudar, ¿no? Si te dan como a todos los niños cuando nacen, que le dan su nalgadita, la nalgadita no es otra cosa que lograr que los pulmones, cuando te dan la nalgada, tú haces así, y entonces eso hace que los pulmones empiecen a funcionar y de una respiración anaeróbica que teníamos, que estábamos adentro del vientre materno en el líquido amniótico, salimos a tener una respiración aeróbica. Y arréglatelas como tú puedas, ¿no? A partir de ese momento nos las tenemos que empezar a arreglar solos en la vida. Por eso que se dice, por ejemplo, que el estrés es el principal estrés que tiene un individuo en el momento del nacimiento, porque de estar allá arriba bien comodito, que te daban toda tu comida, te la tienes que arreglar por ti solo. Entonces, si hay neuronas conectadas, si hay, de hecho, te dice que el parto se produce el parto porque ya creciste tanto que no cabes dentro del vientre materno y empieza una lucha entre el útero y tú allá adentro y empieza el bebé a darle patadas al útero porque ya no cabe y el útero responde, ¿no? Y entonces tú me pegas, yo te doy, tú me pegas, yo respondo y entonces lo que se provoca es el parto. Entonces, por ejemplo, se sabe que hay olfato dentro del vientre materno, se sabe que el gusto por los alimentos, o sea, lo que las mamás comemos, eso va llegando por el cordón umbilical, va llegando al niño. También se dice, por ejemplo, que cuando los niños están dentro del vientre materno, que la mamá escuche mucho, que sí se van a hacer. Ronaldo, Dime.
¿Qué pacho? Buenos días. Buenos días. Yo pensé que querían participar. Entonces, me interrumpan cuando quieran, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, No. sí hay conexiones neuronales. Les tengo, Sí, ¿a poco? Compañeros, favor de apagar su micrófono, por favor. les tengo una noticia. Y es que nuestras mamás son las que nos... Ay, lo siento mucho. Sí, sí me acuerdo de él. Tiene que decirle que, por favor, apaga el micrófono. Usted la puede silenciar, nada más hay que ver quién es. O sea, si no quieres ir, no vayas, ¿eh? No es... O sea, no te preocupes. Es Angélica. Creo que es Angélica. Angélica. Aquí ya la voy a silenciar. Sí, no. Ya la silencié. Entonces, a ver, es lo que les estaba comentando. Las mamás son las que nos heredan nuestra inteligencia. Así que si reprueban esta materia, ya saben a quién culpar, ¿ok? Ya saben a quién culpar. Todo parece indicar, y según los últimos estudios, fíjate, estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron. Hay genes para la inteligencia y tenemos genes, o sea, hay factores hereditarios en la cuestión de la inteligencia. Entonces, todo parece indicar que la inteligencia nos las hereda nuestra mamá, de la misma forma que nos hereda nuestra forma de envejecimiento. Como vamos a envejecer, nos lo heredó nuestra madre, igual que el gen de la inteligencia. Ahora bien, tú vienes con neuronas. Tú traes información genética que te dio tu mamá, que puede ser buena o mala, ¿no? Y el resto de tu vida, el resto de nuestra vida, la cuestión está en hacer conexiones neuronales. Entonces, desde el mismo momento que tú, o sea, para que tú camines, fíjate que todos los niños tienen estos reflejos al nacer, pero para que tú camines, para que todos caminemos, necesitamos aproximadamente 1 año. ¿Y por qué necesitamos 1 año? Porque necesitamos que se fortalezcan los músculos, se fortalezcan los huesos, pero que se establezcan las conexiones neuronales. Somos la única especie animal que camina en 2 patas. Y por tanto, para que nosotros podamos caminar en 2 patas, necesitamos a nivel de cerebro que se hagan muchísimas conexiones neuronales. Doctora, Dígame. ¿y en qué radica, por ejemplo, cuando hay niños que hablan más rápido, o sea, que aprenden a hablar antes que otros, o que caminan antes? Bueno, depende de varios factores. Depende de cuestiones genéticas, depende de conexiones neuronales y depende de la estimulación que se le dé al niño. No es lo mismo que yo te diga, mírate el lapicito, ¿no? O el latitito, que yo te diga el lápiz. Entonces, el niño aprende que esto se llama lápiz. ¿Ok? Entonces, si tú lo estimulas, o sea, hay cuestiones que tú traes, ¿no? Cuestiones genéticas que tú traes. La inteligencia, hablando en estos términos, porque sigo respondiendo a la pregunta, estamos hablando en términos de conexiones neuronales. Einstein tenía más conexiones neuronales que yo. Ahora, hay niños que se le dicen que son genios, ¿no es así? Hemos escuchado la palabra. Genios viene, fíjense, la palabra, viene de gen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un pianista famoso actualmente que se llama Lang Lang, no sé si lo conocen, concertista chino, y tú lo ves a él, dice que desde los 3 años, desde los 3 años. Y tú lo ves a él tocar, nosotros nos ponemos a verlo aquí y yo digo, wow, o sea, parece tocado de la mano de Dios, no sé, una cosa así. O sea, a mí no me cabe la menor duda que él tiene, creo que su papá era músico. Ahí hay factores genéticos, pero, si no se hubiera sentado nunca delante de un piano, no lo hubiera desarrollado, ¿ok? Ahora, espérate,
te puede pasar, espérate, a ver si te respondo y ahora tú me dices, te puede pasar que tú no tengas el gen, pero empiezas a darle y darle y darle y lógicamente tú vas a desarrollar la capacidad, ¿no? Y vas a hacer conexiones neuronales. Ahora bien, si vienes con el gen y aparte de eso te ponen delante del piano, bueno, pues es el Lanlán que es millonario y que el hombre cuando toca el piano tú dices, wow, ¿de dónde salió? ¿Me explico? A ver, sí, dime otra vez la pregunta. Ya, perdón, doctor, lo que pasa es que el tema sí genera bastante interés. Y justamente cuando hicieron la pregunta, iba a poner un ejemplo, usted lo puso también, de las hermanas Polgar, por ejemplo, del experimento que hizo su padre y que convirtió a la una en una de los mejores ajedrecistas del mundo. Y dijo, mis hijos no necesitan ir a la escuela, no necesitan educación, nada, van a estar conmigo, a las dos, a las hermanas. Digamos, niñas normales, pero que las convirtió y dijo, yo voy a desarrollar el método Polgar, que es que voy a demostrarle al mundo que siendo constante y estudiando X horas al día en un X tema, se van a convertir en las mejores del mundo en esto. Y finalmente resultó, ¿no? Y claro, ya luego cuando estudiaron, una de ellas sobre todo desarrolló una capacidad innata que es anticipar los movimientos en ajedrez de cualquier oponente y evidentemente eso le da una ventaja enorme, ¿no? Y digamos que de estos casos hay varios que se han hecho. Entonces ahí volviendo a lo de Einstein, quiere decir entonces que yo también he leído que hay muchas inteligencias, ¿no? Puso de modo a esto que la inteligencia emocional, que la intrapersonal, que la otra de por acá, etc. Y seguramente en 10 años habrán 20 inteligencias. Ya. Eso lo vamos a ver, ¿eh? Eso lo vamos a ver, que es lo conocido como las inteligencias múltiples. Entonces puede ser, fíjate, puede ser que una persona... A ver, el concepto de inteligencia es un concepto que aún sigue siendo muy discutido, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo que se habla de inteligencia? Durante muchos años se habló de una inteligencia racional, que es el famoso IQ que nos hacen, ¿ok? Pero ese IQ que te hacen, esas pruebas que nos han hecho todos, que todos queremos saber cuánto es nuestro IQ, lo que nos están evaluando es el hemisferio izquierdo. Que este hemisferio izquierdo se sabe, digo, y eso lo vamos a ver aquí, pero vamos a ir poquito a poco. El hemisferio izquierdo se sabe que es el responsable de llevar a cabo todas las funciones de tipo racional, lógico, matemáticas. Y el hemisferio derecho, dentro de esta gran ignorancia que había respecto al cerebro, que no se sabía para qué cosa estaba el hemisferio derecho, se pensaba que estaba ahí también, después que aceptan que existe el cerebro y esta cosa que yo les platiqué ahorita de los estudios de Broca, pues se dice, bueno, pues es el hemisferio izquierdo el que sirve. Y todas las funciones entonces las ponían para acá. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y no hay ningún animal que hable. Digo, los animales emiten sonido, ¿no? Y el que tenga un perrito en su casa lo logra comprender. Y tú sabes cuando el perrito tiene hambre o cuando tiene deseos de hacer sus necesidades. Pero el perro no puede tener una comunicación con un lenguaje articulado como el que estamos teniendo nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque el perrito no tiene esa área de Broca. Y hay otra área de que después vamos a estar hablando de las áreas de comunicación. Entonces se pensaba que el lado derecho no se sabía para qué cosa estaba. Y se vienen a dar cuenta, no hace mucho, de que el lado derecho del cerebro se ocupa de lo que se llaman las funciones de tipo emocional. Y hablan entonces de una inteligencia emocional. ¿Qué ha pasado y qué nos pasó a todos nosotros, sobre todo, bueno, a los que ya somos más grandes, tenemos más edad, que toda la educación que recibimos fue una educación de tipo dirigida al hemisferio izquierdo, que es la que tiene que ver con el juicio, la lógica matemática, lo racional. Entonces, puede haber una persona, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que sea muy buena para las matemáticas, pero a lo mejor no haya desarrollado el lado derecho de su cerebro, que tiene que ver con las cuestiones emocionales, y lo que sucede es que nadie lo soporta.
nadie quiere trabajar con él, nadie quiere estar con él. Entonces yo te haría la pregunta, ¿es inteligente o no es inteligente la persona? ¿Ok? Entonces, existen, estoy de acuerdo con ustedes, diferentes inteligencias múltiples que puede una persona tener una o más inteligencias múltiples. Por ejemplo, una persona que se dedique a la música, ¿no? Pues va a tener muy desarrollado todo lo que se habla, por ejemplo, de una inteligencia musical y va a tener muchas conexiones neuronales dedicadas a la cuestión musical. Por ejemplo, existe, todos oímos, ¿no? Pero hay algo que se habla, que se conoce como el oído absoluto. Y el oído absoluto lo tienen muy pocas personas. ¿Quién desarrolla el oído absoluto? Bueno, pues a lo mejor un músico como este que yo les estoy poniendo ejemplo, ¿no? Este muchacho es un virtuoso de la música. Él no necesita leer una partitura. Él todo lo toca ahí de memoria, que tú dices, wow, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Él está en su mundo, en su mundo. Entonces, probablemente él sea capaz de discernir sonidos, tonos, agudos, bajos, que yo no, yo a lo mejor toco una tecla mal tocada y yo ni cuenta me doy, porque yo no tengo desarrollada esa capacidad. Pero cuando estamos hablando de desarrollar esa capacidad, estamos hablando de esta imagen que ustedes tienen aquí, que es una neurona. La inteligencia, fisiológicamente hablando, está referida en términos de conexiones neuronales. Por ejemplo, yo tengo más conexiones neuronales que ustedes en estos temas, ¿ok? Digo, para ponerles el ejemplo, yo tengo más conexiones neuronales. ¿Por qué? Bueno, porque llevo muchos años trabajando este tema. Ustedes tienen muchas más conexiones neuronales que yo en los temas que ustedes se dedican y ustedes trabajan. Doctora, perdón. Entonces, discúlpeme que le he molestado mucho. Quiere decir, en conclusión, que el ser humano, hombres y mujeres, mujeres y hombres, somos capaces de aprender literalmente cualquier cosa. Es posible. Bueno, a no ser que, fíjate, te voy a decir una cosa, ya a no ser que tú traigas un retardo mental, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí tú estás viendo el soma de la neurona, el soma, y esto rojito que estás viendo aquí adentro es el núcleo. En el núcleo de la neurona está el ADN, está el genoma humano. Hoy por hoy ya hay personas con síndrome de Down graduados de la universidad. Ya están graduados. Chicos, se pueden graduar del doctorado, que lo terminan. Que lo terminan, porque ya hay síndromes de Down. El Down, fíjense, el Down, ustedes lo saben, es una trisomía cromosómica en el PAP21. Y eso no se lo puedes quitar, eso no lo puedes quitar. Es la misma forma que uno tiene los ojos negros, el otro tiene los ojos azules. Eso no lo puedes, a no ser que te saques el ojo y te pongas otro ojo, pero eso no lo vas a poder quitar. Sin embargo, ahora, respecto al Down, existen diferentes tipos de retardo mental. Un retardo mental ligero, o lo que se conoce dentro del Down como mosaico cortical, es un Down con un retardo mental ligero. Esos niños pueden estar en aulas regulares y ya los hay que están graduados de la universidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Puede ser que tú no hayas nacido con el gen de la superinteligencia, pero si tú le dedicas y le dedicas y le dedicas, claro que puedes lograr, porque el aprendizaje no es otra cosa que conexiones neuronales. No es, los del Cirque du Soleil tienen más conexiones neuronales en la parte que tiene que ver, que está por aquí arriba, que tiene que ver con la corteza motora primaria que yo, ¿no? Porque tú ves a los del Cirque du Soleil haciendo todas las cosas esas y tú dices, wow, si me subo yo ahí me voy a caer, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tienen más conexiones neuronales. Entonces, todo está en términos de conexiones neuronales. Tú naces con 100.000 millones de neuronas. Vienen algunas neuronas conectadas, que es lo que yo estaba explicando ahorita, que son los reflejos involuntarios,
Nadie nos enseña a estornudar, nadie nos enseña a pestañear, incluso a tragar, el reflejo este de succión. Son reflejos involuntarios que nosotros traemos que estamos hablando en términos de conexiones neuronales. El resto de nuestra vida, por eso que es una gran batalla que tenemos por nuestra vida, son conexiones neuronales. Ahora, si tú tienes una enfermedad de tipo mental, como por ejemplo un Alzheimer, ¿qué es lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer? Que se rompen las conexiones neuronales. Eso es lo que pasa. Y por eso que la persona empieza a perder la memoria. Pero empieza a perder la memoria porque se rompió la conexión neuronal. Porque allá arriba, en este dibujo que tú tienes aquí, esta neurona, ahí pasan cosas, pero súper complicadísimas lo que está ocurriendo. Entonces, una neurona puede llegar a ser hasta 10.000 conexiones, una sola neurona. Y tiene que haber un paso eléctrico de una neurona a otra, pero también tiene que haber un paso bioquímico, que estamos hablando de los neurotransmisores. Entonces, la complejidad realmente es muy fuerte. Por ejemplo, la esclerosis múltiple que han escuchado, lo que sucede, esto que ustedes ven aquí en la colita de la neurona, que es el axón, hay una banda de mielina, aquí lo dice, una vaina de mielina, que es la que recubre el axón. Es como un cable, ¿no? Que si pelamos el cable, la parte negra, por dentro van unos alambritos. Lo que pasa en la esclerosis múltiple es que se rompe la envoltura. Y al romperse la envoltura, se fractura el axón, y se deja de enviar la comunicación del soma a los botones sinápticos. Y entonces la persona empieza a tener problemas de movimiento. Entonces todo está aquí. Yo sí pienso que una persona, una persona se entrena, si es constante y tiene un entrenamiento, puede llegar. Lógicamente, claro que puede llegar. Los Down están llegando y se están titulando de la universidad. Porque el aprendizaje, ¿no? Ahora, de nada vale que tengamos un genoma genial, que mi madre me haya pasado el supergen de la música, si en la vida me pusieron delante un instrumento musical. Y nadie se ocupó de llevarme a tocar música, a estudiar música. Entonces, probablemente yo no lo desarrolle. Hay gente, por ejemplo, yo tenía un primo que este primo era director de orquesta y él nunca estudió música. Y entonces decía que desde niño él tocaba la trompeta de oído. Entonces ahí hay algo genético, ¿no? Hay algo genético y él lógicamente lo va entrenando. Creo que tendría un super oído, porque para poder dirigir una orquesta tienes que tener un super oído, ser capaz de poder dirigir muchos instrumentos musicales. Entonces es lo que le llaman dones, ¿no? Tú tienes un don. Mozart tenía un don, ¿no? Y eso, hay niños que se les conoce como los niños índigos, así se le conoce, niños índigos, que estos niños, bueno, ahí hay una cuestión genética, hay una cuestión genética, y por supuesto está la otra parte de la ecuación, está lo genético y está el ambiente. Entonces, de lo que se trata es de estimular. Si yo te estimulo, y yo estimulo, la neurona se va a conectar. Si la neurona tiene un problema, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, aquí en la colita de la neurona, aquí, no sé si ustedes están viendo la flecha, aquí están los botones sinápticos, aquí abajo lo dice, botones sinápticos. Dentro de los botones sinápticos están los neurotransmisores, que son transmisores bioquímicos. Entonces, por ejemplo, se sabe que en el caso de la enfermedad de Alzheimer hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina, ACH, que es el encargado de la memoria. Y ese se deja de liberar. Y por eso que se rompe la conexión neuronal. ¿Por qué se deja de liberar? Es lo que nadie sabe. Entonces, en el caso de ustedes, están liberando ACH y por eso están teniendo memoria.
Estamos teniendo memoria mientras eso se está liberando. La inteligencia no es otra cosa que conexiones neuronales. Hay una inteligencia racional y ahora se habla de una inteligencia emocional. En una de las diapositivas, en una de las presentaciones, ahí tienen viene un cerebro y vienen los diferentes inteligencias. Y lo que se trata es que desarrolles ambos lados del cerebro. Entonces, un contador, una gente que se dedica a los números, tiene mucho desarrollo de esta inteligencia matemática, ¿no? Quizás está más desarrollado el lado izquierdo y tiene muchas más conexiones neuronales en el lado izquierdo. Pero de que se puede desarrollar, claro que se puede desarrollar. La capacidad de aprender es posible. Ahora, se sabe también que los 2 primeros años de vida son vitales para el aprendizaje y la alimentación que le damos a los niños son vitales para el aprendizaje. Hay factores también, cuestiones nutricionales, durante los 2 primeros años de vida. Si durante los 2 primeros años de vida un niño, fíjate, ahora aquí le estamos agregando otro factor. El niño no tiene la alimentación requerida, el cerebro se atrofia y la inteligencia se ve afectada también. Después, aunque le des una vaca todos los días, no, ya se atrofió. Dime. O sea que ya a estas alturas nosotros en el doctorado ya poco y nada podemos hacer. Bueno, no están tan atrofiados porque llegaron aquí. Doctora, y otra cosa, y a propósito de lo que acaba de comentar, en el pasado, digamos, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, por todo esto ha ido evolucionando. Ahora sí se sabe, casi desde que el pediatra está ahí en el parto, dice, pero mira, ya ahora poco más de a los 2 meses tienes que ponerle en un curso de que aprenda 20 lenguajes, ya tienes que botar a la piscina para que nade y no sé qué. Y ahora hay una sobreinformación respecto a todo este tema de los famosos estímulos que hay que darle a los niños y todo. Pero claro, en el pasado, nuestros antepasados, todos nosotros mismos, digamos, más allá del cereal con no sé qué, y que acá tenemos algunos cereales, sobre todo en la parte de Sudamérica, de la machica, de la leche, de la cosa, de no sé qué, más que eso, nada, y dudo mucho que nuestros padres en general hayan tenido idea o nociones sobre este tema de los estímulos. La abuela le decía, ya tienes que hacerle caminar, ¿qué estás esperando? Ya tienes que hacerle hablar, ¿por qué no habla? No sé qué, más allá de ese tipo de estímulos no había. Sin embargo, claro, en el pasado tenemos, como usted bien comenta, temas como Einstein, temas como diferentes, ¿no? Digamos, personas que a lo largo de la historia han demostrado este tipo de inteligencias. Entonces, volviendo a eso, se entendería que con la capacidad y las conexiones neuronales, según lo que usted nos explica, que tenemos, si pudiéramos continuar desarrollando otras habilidades a lo largo de nuestra vida, independientemente de los estímulos iniciales. También se sabe entonces que esos estímulos iniciales sí apalancan, no sé si estoy utilizando bien la palabra, este desarrollo intelectual posterior. Ahora vamos a la parte negativa. Esto se puede perder también, como todo, es decir, yo aprendí a nadar a los, no sé, 10 años y llegué a ser campeón de natación, pero resulta que a los 20, no sé, descubrí las hamburguesas y entonces ya dejé de nadar y ahora soy un obeso y ya no le tengo miedo al agua. Y entonces eso se olvida. Pregunto esto porque también uno a veces deja de manejar, ¿no? De conducir, por ejemplo, pero luego lo hace naturalmente. Es como que el cerebro siempre tiene ahí un tema que siempre recuerda. Y la parte que le decía negativa es, ¿perdemos esa habilidad, esas conexiones neuronales, así como se desarrollan? ¿También se pierden o una vez adquiridas se quedan por ahí guardadas? Y digamos, si yo aprendí, no sé, 5 idiomas, pero no los practiqué, tengo posibilidad de que, no sé, en 5 años, si alguien me empieza a hablar en otro idioma, yo automáticamente puedo volver a hablar. Y nada más. Gracias. Sí, son 2 formas. O sea, está el aprendizaje de hábitos mecánicos, ¿no? Como es el aprender a manejar, aprender a montar bicicleta. El proceso que usa el cerebro para este tipo de aprendizaje es totalmente diferente al proceso que usa para hábitos de tipo intelectual, aprendizaje de tipo intelectual.
Por ejemplo, si tú aprendiste a manejar, no se te va a olvidar, ¿no? No se te va a olvidar porque llega un momento que tú automatizas ese aprendizaje. Yo recuerdo cuando yo empecé a aprender a manejar, que mi esposo incluso me decía, escucha el motor, ¿no? Era un coche estándar, escucha el motor, que el motor te está avisando cuando tienes que cambiar la velocidad. Y yo decía, ¿cómo que voy a escuchar el motor? ¿De qué me está hablando él? No, el motor no, yo no escucho nada. Y finalmente con el tiempo me fui dando cuenta que sí, yo escuchaba el motor, pero hasta que automatizas el hábito, ¿no? Y creo que todos los que aprendimos a manejar, automatizamos el hábito y esa es una gran pregunta. ¿Se me olvidará manejar? No se te va a olvidar a manejar. De la misma forma que podemos estar muchos años sin montar bicicleta, el día que aprendemos montemos de nuevo una bicicleta, lo vamos a saber porque el hábito está ahí en el cerebro automatizado. A no ser que hayas tenido un accidente y te hayas lesionado el área donde está guardada la información, el área que tiene que ver con el control motor, y entonces a partir de ahí sí no puedes manejar, ¿no? Estamos hablando de un cerebro sano, ¿ok? Hay personas, por ejemplo, que tienen un síndrome cerebral que se llama agnosia, donde hay zonas del cerebro, que es los lóbulos temporales, que está dañada, se daña ahí las conexiones neuronales, no sé, porque te dieron un golpe, te cae, te diste un guamazo por ahí arriba, te diste un golpe, y a partir de ese momento la persona desarrolla este síndrome que se llama agnosia, y la persona tiene tiene el brazo, pero no lo reconoce. Pero no es porque esté dañado el brazo, está dañado el cerebro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las personas que pierden un miembro, ustedes han escuchado hablar del miembro fantasma. El problema es que perdiste el brazo, pero la conexión aquí arriba no se dañó, el cerebro está intacto y la conexión no está dañada. Entonces, ahí estamos hablando de hábitos motores. La forma que el cerebro utiliza para el aprendizaje de hábitos motores, como caminar, esto y que lo otro, es diferente a las conexiones que se utilizan para hábitos de tipo intelectual. Es otro tipo de memorización, ¿no? Es otra forma de memorizar. Se habla de lo que se conoce como las teorías del olvido, ¿no? Existen 3 teorías del olvido. La más aceptada científicamente se le conoce como la teoría general del olvido o la teoría de la interferencia. Y dice esta teoría que las cosas no se olvidan porque se olvidan, sino que se olvidan porque ocurrió algo en el trayecto que provocó una interferencia para que no se pudiera hacer la conexión neuronal de la manera correcta. Si tú tienes aprendidos 5 idiomas y los tienes bien aprendidos, una vez que tú vuelvas a reactivar esa información, se supone que la información regrese, porque la tienes bien guardada en memoria y está conectada. Hay un refrán que todos conocemos, es que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿ok? Entonces, si está bien aprendido, si está bien hecha la sinapsis neuronal, lo que hay que buscar le llaman la técnica de la señal, es ir a buscar la señal correcta al cerebro que se active esa conexión neuronal donde esa información ahí está guardada. Ahora, el grave problema que tienen las neurociencias hoy en día es que todos tenemos las tablas de multiplicar, ¿no? Los que saben multiplicar las tenemos guardadas en el cerebro. Lo que no sabe la ciencia es en qué lugar está guardada. ¿Qué lugar en específico está guardado? Ahí vamos a ver un video que tenemos por ahí de una muchacha que le están haciendo una operación en el cerebro y le tocan con un electrodo, le tocan un área del cerebro y la muchacha recuerda una canción que según ella se le había olvidado, pero la canción estaba ahí grabada. Entonces, si lo tienes bien aprendido, incluso las personas que tienen afasia de Broca
y que dominan varios lenguajes, se dice que cuando viene la recuperación de la fascia, se recuperan los dos lenguajes a la vez. Entonces, es posible la recuperación neuronal. Ahora, yo creo que esta es otra información interesante que puedo decir. El cerebro humano se desarrolló hasta tanto nos permitiera nuestra subsistencia como especie. ¿Ok? Por eso que dicen que del neandertal para acá, el cerebro no se ha ido desarrollando más en cuanto a forma, tamaño. Te va a permitir tu abuelita y tus ancestros tienen un cerebro muy parecido al del neandertal. Y mientras una de las cosas que se dice, a ver, es que los dinosaurios desaparecieron porque eran animales que tenían un cuerpo muy grande y un cerebro muy chiquito. Y el cerebro no logró adaptarse a las condiciones ambientales. Y al no lograr adaptarse, desaparece como especie. Nosotros como especie animal que somos una especie animal la más desarrollada. Seguimos estando en este planeta porque nuestro cerebro se sigue adaptando a las condiciones ambientales y eso es lo que nos permite nuestra subsistencia como especie. Al cerebro no necesita, fíjate, no necesita que tú seas genio para la música. Con lo que tienes es suficiente para vivir. Ah, sí, bueno, si eres genio para la música, qué mejor, ¿ok? Pero con lo que tenemos como especie es suficiente para poder subsistir y poder seguir aquí en el planeta Tierra. No, bueno, hay personas que tienen determinadas capacidades, no todo el mundo. Puede haber una estimulación y también una sobreestimulación del cerebro puede ser dañina para una persona, ¿no? Cada etapa, o sea, el cerebro va haciendo conexiones neuronales. Entonces a un niño yo lo voy a estimular, pero tampoco se le debe sobreestimular. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar para que el cerebro poco a poco vaya haciendo conexiones neuronales. Hay factores de protección neuronal, ¿no? El cerebro tiene sus protecciones y llega un momento que dice hasta aquí. Una de las protecciones que tiene el cerebro es el sueño. Todos dormimos por eso, porque el cerebro necesita, y estoy hablando de biología, fisiología, el cerebro necesita dormir para descansar y para que justamente cuando estamos durmiendo se hagan las conexiones neuronales. Es una de las funciones biológicas del sueño. Por eso es que si quieren tener buenos resultados académicos, es mejor ponerse a estudiar antes de dormir. Porque, y si estudian leyendo en voz alta, mejor, porque lo estás mirando, lo estás leyendo y te estás escuchando. Y si lo haces antes de dormir, mejor, porque estás, o sea, de ahora que son, qué sé yo, las 8 de la mañana, a las 12 de la noche que te acuestas, pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas durante el día. Si tú te lees un material y luego te acuestas a dormir, pues vas a traer que tu cerebro, el paso a esa conexión neuronal sea más corto, porque una de las funciones biológicas del sueño es la formación de memoria. Un ser humano puede estar sin comer, un ser humano no puede estar sin dormir, porque el cerebro truena. El cerebro es el único órgano que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. De hecho, nos morimos cuando el cerebro se apaga. Esa es la muerte. El cerebro se apagó porque este señor trabaja las 24 horas. Cuando estamos durmiendo, lo que baja es la sobreestimulación que tenemos de todo el día, pero todos sabemos que cuando estamos durmiendo seguimos respirando, seguimos teniendo latidos cardíacos, siguen funcionando nuestros riñones, sigue funcionando todo, porque este señor que tenemos aquí adentro, que pesa 1.400 gramos, es el responsable absolutamente de todo lo que nos pasa en nuestro organismo.
O sea, es el cerebro el que le manda al ovario a que suelte el óvulo, ¿ok? Es el cerebro el que le dice al pene que se erecte, ¿no? Es el responsable. Por eso se dice que el principal órgano sexual que tenemos es el cerebro. Todo está allá arriba. Entonces, es posible hacer memorización. A los niños hay que estimularlos, hay que tener cuidado también con la sobreestimulación, porque es un proceso de conexiones neuronales que van de poquito a poquito. Aunque quieras que tu hijo camine a los 2 años, a los 2 meses, perdón, no va a poder caminar a los 2 meses, porque necesita tener fortaleza en los músculos, necesita tener fortaleza en los huesos y necesita conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales en la especie humana, aproximadamente tardamos 1 año para poder caminar en 2 patas. ¿Ok? Porque somos los únicos animales que caminamos en 2 patas. ¿Ok? ¿Qué pasó? Caminamos en 2 patas, se quedaron las manos libres para poder caminar, para poder escribir. Somos los únicos animales que tenemos este agarre, que se llama agarre en pinza. Todos los niños, todos cuando fuimos niños y teníamos menos 6, 7 meses, agarrábamos las cosas así. Agarramos las cosas así. Así la agarran los changos también. Y cuando vamos evolucionando, que vamos llegando al primer año de vida, hacemos esto. El agarre en pinza. Esto se llama pulgar oponible. Esto se llama evolución. Y esto nada más que lo tenemos los seres humanos. Ningún animal escribe. Entonces, estamos hablando en términos evolutivos. Por mucho que tú estimules a un niño, el niño a los 6 meses a lo mejor no va a tener este agarre en pinza porque es una cuestión de tipo evolutivo. Y hasta que no tenga este agarre en pinza, no va a poder escribir. Es una cuestión evolutiva. Y esta cosita tan sencilla de hacer así, de agarrar esto, significa evolución aquí. Lo último que se desarrolló en el cerebro fueron los lóbulos frontales. Acá, aquí está el juicio, aquí está el raciocinio, aquí está el que tengo deseo de aventarle el coche de pecero porque me viene cayendo atrás, ¿no? Y algo te dice, aguántate que no lo hagas, aguántate que no lo hagas, porque aquí adentro. El resto de las especies animales también tienen un cerebro. El cerebro de nosotros se expandió hacia adelante y se desarrollaron los lóbulos frontales gracias a que apareció el fuego. Descubren el fuego, ¿no? Los homínidos, por ahí para allá atrás, descubren el fuego y hacen que al cocinar los alimentos sean más blandos. Y entonces trae que la mandíbula se retrotraiga, ya no necesitamos las muelas del juicio y lo que trae es que se expanda hacia adelante la caja craneana. Y entonces trae como consecuencia que se desarrollen los lóbulos frontales. ¿Qué hay que hacer con un niño? Hay que estimularlo. Pero yo no voy a pretender que un niño que hable a los 6 meses, no conozco ningún niño que tenga un lenguaje articulado. Dicen babá, balbucean, mamá, papá, todas esas cosas, pero es tan compleja, las conexiones que hay que hacer aquí arriba son tan complejas que requiere un tiempo. Fíjense que para ir a la escuela, vamos a la escuela como a los 5 años, porque necesitamos un control óculo-manual, este control, o sea, las matemáticas, se necesitan muchas conexiones neuronales para poderle entrar a la división y a la multiplicación y todo estamos hablando en términos de desarrollo del cerebro. Entonces, se puede estimular, habrá niños que aprendan más rápido que otros, ¿no? Hay niños que tienen un desarrollo del lenguaje mucho más acelerado, tiene que ver también con la estimulación. Si no hay estimulación, traemos el área de Broca. Si no nos habla nadie, no desarrollamos el área del lenguaje. Hay niños, desafortunadamente, que han estado metidos en un sótano, que los padres los han metido en un sótano, no les hablan y los niños no desarrollan el área del lenguaje. Y después que han sido rescatados, tratan de que los niños hablen y no logran hablar
como hablamos nosotros, porque se violentó el periodo, se llama zonas de desarrollo próximo, el periodo en que es el momento ideal para el desarrollo del lenguaje humano. La explosión del lenguaje es aproximadamente al año y medio. Y más o menos, todos los seres humanos, más o menos, hablamos y tenemos estos desarrollos en determinados momentos. Porque el cerebro está para eso. Se desarrolló en tanto nos permita la subsistencia como especie. En estos momentos a mí no me interesa, a mi cerebro no le interesa oír el coche que está pasando a 3 cuadras de aquí. A mi cerebro no le interesa oírlo porque no me está poniendo en peligro. Ahora, si yo estoy aquí y yo siento de pronto un ruido muy grande, les voy a decir, aguántenme, espérense un momento, ahorita vengo y me voy. No, chao, nos vemos. Como pasa cuando ocurre un temblor, ¿no? Cuando ocurre un temblor, ¿qué es lo que hacemos todos? Nos mandamos a correr. ¿Por qué? Porque eso me puede poner a mí en peligro y yo me puedo morir. Y en términos de especie, yo puedo desaparecer. Entonces, el cerebro humano se desarrolló en tanto te permita tu subsistencia como especie. A mi cerebro no le interesa tener ese oído absoluto que tiene Lang Lang. Bueno, si lo tiene, qué bueno, porque voy a ser una virtuosa de la música, pero con lo que yo oigo, con eso he llegado hasta aquí. ¿Me explico? Entonces... Sí, claro. Es muy complejo. Vámonos poco a poquito, vámonos poco a poco, porque esto es fascinante y es extremadamente complejo, es muy complejo. Entonces, bueno, son 8:20, ¿les damos un receso? ¿Sí? Ok. ¿A qué hora regresamos? Díganos. 10 minutos, No, 5 minutos. No, en las clases de 3 horas son como mínimo son 20 minutos. Bravo. Ok. Así desayunamos ya. Una pregunta, después me dicen, porque quiero poner el video ¿cómo es que ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Porque no soy muy ducha en Zoom. Bueno, vayan... Profe, recuerde poner la pausa a la grabación. Hay un botoncito, entonces le pone pausa. No la vaya a parar del todo, sino pausa. Buen provecho.